Vamos a ver ahora la otra monoartritis en grupo grande, que es básicamente, ¿no?, las monoartritis por cristales, y de ellos de lejos la más frecuente es la gota, una enfermedad típicamente de varones. Acuérdense que en reumatología siempre la mayor parte de las enfermedades están asociadas a mujeres, algunas a varones, como espondilitis anquilosante. En este caso, gota también se asocia más a varones, ¿no? Una enfermedad sobre todo de adultos mayores, o mayores de 50 años, ¿no? Adultos, pero un poquito mayores. Entonces, una enfermedad considerada metabólica crónica, tiene mucha asociación con disturbios metabólicos, incluso el síndrome metabólico y el hecho de tener una hiperuricemia asociada. La relación varón-mujer es 3:1, ¿no? La hiperuricemia que más predispone es cuando pasa de 6.8. Recuerden que a partir de 5.8 ya es hiperuricemia importante, pero a partir de 6.8 es la que más se relaciona a la posibilidad de hacer gota, ¿no? Ojo que el 95% de los pacientes con gota, o sea, el 95% tienen hiperuricemia. Quiere decir que hay un 5% que puede tener gota y ácido úrico normal. Eso tienen que tener en cuenta. ¿Existe la gota con ácido úrico normal? Claro que sí, hasta un 5%. La inflamación articular por cristales es básicamente por cristales de urato monosódico. Lo patognomónico en la gota es que tienes que observar tu cristal y si no, cumplir ciertos criterios. Tienes que observar tu cristal en el interior, en el líquido. Haces un extendido y vas a ver ¿no?, tipo aguja. Esto parece una aguja de birrefringencia negativa. Este es típicamente de birrefringencia negativa, tipo aguja, como lo ves, y de color un poquito amarillento a naranja, ¿ok? Eso es lo característico. Recordar que, nuevamente les vuelvo a decir, que existe hiperuricemias, ¿no? Existe gota sin hiperuricemia. Como hay un montón de hiperuricemias que no tienen gota. Las hiperuricemias, solamente el 15% hacen complicaciones. Es decir, el 85% no las tienen. Por lo tanto, una hiperuricemia aislada. ¿Cuándo se trata? Nunca. Salvo que estés por alrededor de 14. Si se acerca a ese, casi cerca de 14, no, ahí sí va a precipitar algo. Incluso va a dañar, puede dañar el riñón. ¿Ok? Por encima de 6.8 es de alto riesgo, eso es cierto. Riesgo, pero no significa que tienes que darle hiporicemiantes. Darle alopurinol a un paciente con hiperuricemia sin ninguna manifestación clínica es un absurdo, salvo que pase de 14. Entonces, una hiperuricemia aislada no se trata así nomás. Hay que ver los factores. Dicho de otra manera, entonces, ¿qué hacen las hiperuricemias cuando se complican ese 15%? En la mayoría hace gota, hace artritis. Y otro grupo hace cálculos renales. Son las dos complicaciones. Y como les decía, la hiperuricemia muy severa, 14 o más, puede precipitar, producir taponamiento a nivel del túbulo colector. Acuérdense eso, colector. Y eso, ¿dónde se ve más frecuentemente? En el síndrome de lisis tumoral. Recuerden que en el síndrome de lisis tumoral lo que daña más el riñón es la hiperuricemia. Sé que puede llegar a pasar de 20. Puede ser así de severo. ¿Okay? Que les quede claro. 6.8 es alto riesgo que pueda complicar. No significa que de todas maneras. Si algunos lo consideran, ¿no?, gota cero, o sea, la gota que todavía está a punto de verse probablemente, especialmente en mayores de 50 años. Regresamos, entonces, eso es lo importante. Entonces, la hiperuricemia primaria suele ser idiopática, es la más frecuente, suele ser idiopática, ¿no? Es daño generalmente en la excreción, ¿no?, del ácido úrico a través de la orina, o sea, la excreción, ese proceso de eliminar los detritos, ¿no?, los subproductos de las purinas. Entonces, y la secundaria generalmente asociado más frecuente a medicamentos. Disminución de la excreción es lo más frecuentemente vista. La enfermedad renal crónica también predispone, ¿no? Y el incremento de producción ya es un factor mucho menor. Sobre todo el problema es excreción. Por lo tanto, eso de que no comas carne, hazme favor, no es el factor más importante. En cambio, el incremento de producción está más alrededor, no porque comiste carne, síndrome de lisis tumoral, los mieloproliferativos.
El incremento de producción, hemólisis. Está el psoriático, tiene esta, y aquellos que están en quimio-radio, sobre todo, son los que suelen tener ese incremento de producción. No es que te comiste una parrilla todos los días. Vamos con los factores de riesgo. Hay factores de riesgo no modificables y hay factores de riesgo modificables. Entonces, para que tú hagas una gota, hay factores de riesgo importantes que hay que tener en cuenta. Lo primero es la edad, mayor de 50 años sobre todo. El género, masculino, ya sabemos 3-1, ¿no es cierto? El origen étnico, sobre todo asiático. Hay variantes genéticas más raras. Los factores de riesgo, esto es no modificable, aunque algunos digan que pueden modificar su sexo, pero no puedes modificar, bueno, su género, no puedes modificar la sexualidad. El sexo es biológico. Entonces, ponemos género porque así está, así van a venir las preguntas, ¿ah? Sin embargo, ese debería ser sexo, ¿no es cierto? Entonces ya saben que eso no lo puede modificar. ¿Cuáles son los modificables? Los modificables van por obesidad, hipertensión, clásico, hiperlipidemia, enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, los factores dietéticos también es importante. Más abajo, el alcohol es un factor, ¿no?, de riesgo y es modificable, y medicamentos que alteran el equilibrio del urato de su excreción, ¿no? Sobre todo diuréticos, siempre recordar eso. Entonces, estos son los factores importantes. Veamos en la gota entonces ahora cuáles son los clásicos 4 estados de enfermedad. El asintomático. ¿Quién es ese asintomático? Si nunca ha tenido síntomas, es el que tiene riesgo alto de hacer gota. Antecedentes familiares y un ácido úrico mayor de 6.8. Y tiene factores de riesgo adicionales, ¿ok? El asintomático. Entonces, hay hiperuricemia sin síntomas. Ese es un grupo que hay que controlar. No hay que bajarle su ácido úrico, hay que ver sus factores, ¿no?, modificar sus factores de riesgo y sobre todo control dietético y nada más. Y esperar a ver qué pasa. El agudo, lo más frecuente es el agudo, o sea, la gota típica que siempre recordamos es el agudo. El paciente hace intenso dolor nocturno, ¿no es cierto? Y tiene precipitantes. El 50% o más del 50% hacen una sola articulación y sobre todo primera metatarsofalángica. Ese se llama podagra. Acá tienen la típica podagra, ¿no es cierto? Entonces, ese es ¿no? Y hay factores precipitantes para poder hacer. Hay un dolor intenso, generalmente nocturno. Es un dolor, a veces la gente dice, parece dolor de parto. No sé si los hombres tengan luz en el futuro, pero no creo. Y algunos pueden desarrollar incluso fiebre, más o menos, en este primer episodio intenso de dolor, primer día de dolor. Es intenso, la podagra clásica. ¿Qué cosa precipita un ataque de gota? Por eso se habla de ataque. ¿Qué cosa precipita un ataque de gota? La gente cuenta ataques. Si tú tienes un solo ataque por año no hay problema, pero si tienes 2 o más ataques por año, ya te consideras de alto riesgo y por lo tanto necesitas utilizar hipoglicemiantes. Mientras no hagas más que un ataque por año o cada 2 o 3 años, estás bien. Todavía. Entonces los precipitantes de ataque tienen que ver sobre todo las variantes bruscas del ácido úrico. ¿Qué significa eso? O sea, yo como con normal, de pronto bloom, comienzo a comer en exceso, ¿no? Carnes, esas variantes bruscas. O dejo de comer también. Miren, las variantes van para arriba hacia abajo o por medicamentos. El alcohol es lo que te puede precipitar, ya si eres gotoso. Las infecciones, por eso que muchos pacientes que entran por sepsis y a veces debutan con su cuadro, con una rodilla inflamada, dices, tengo mi paciente con sepsis y ahora tengo una rodilla inflamada, púnsalo, porque acuérdate que puede haber una siembra hematógena, podría ser antiséptica versus gota, ¿ok? Sobre todo si ha tenido antecedentes. Acidosis, tu paciente está séptico y acidótico, con mayor razón todavía. Utilización de medicamentos nuevos. Muchos medicamentos interfieren en la excreción de los uratos y por lo tanto pueden precipitar. La sustancia de contraste también te puede precipitar un ataque gota después de haber utilizado contraste en los pacientes. Y miren ustedes, ahí tienen el agudo clásico. ¿Ok? Primera, metatarsofalángica. La clásica, podagra. ¿Cuál es? El periodo intercrítico es el periodo entre ataques agudos. Entonces se llama la gota intercrítica. El paciente está asintomático y es ahí donde uno tiene que hacer, se llama la gestión de la enfermedad. La dieta, si es necesario añadir hipoglicemiantes, si es que tenía los factores, ¿no? Es el manejo de ese paciente.
El paciente crónico llega más o menos al 15 a 20% de todos los pacientes pueden llegar a la cronicidad. La cronicidad generalmente es oligo o poliarticular. Como ven ustedes, miren esto ya. Pero lo típico es que va a presentar un mal manejo del ácido úrico y por lo tanto depósito en la piel. ¿Cómo se llama el depósito en la piel? Tofos. Acá ven ustedes, miren, esta es la típica gota tofácea. Esta es la típica gota tofácea. 15 a 20%. Entonces van a ver ustedes tofos que cuando se palpan, ¿no? Que son generalmente alrededor de las articulaciones, se palpan como si tuvieras, metan ustedes un poco de arena en una media un día y eso es lo que así lo van a palpar. Es idéntico, es como agarrar arena dentro de una media, una tela. Entonces los tofos clásicos pueden generar, de hecho pueden generar precipitación a nivel, ¿no?, de túbulo colector y producir cálculos, ¿no? Nefropatía puede producir cálculos, puede producir uropatía obstructiva y nefropatía por nefrolitiasis. Eso es lo característico. Entonces, tener en cuenta estos estados, ¿no? El agudo, intracrítico, el crónico, el asintomático, que es el que tiene predisposición. En el diagnóstico, sobre todo de hiperuricemia, tener en cuenta que el ácido úrico mayor o igual a 6.8 es el que clínicamente es importante. Menos de eso, tienes ácido úrico un poco elevado, pero clínicamente no te preocupes, no hay que hacer mucho. Con 6.8 más, ahí sí estás en mucho riesgo, hay que hacer, ¿no?, mejorar primero lo que es la dieta, y si tienes ya gota o tienes cálculos, el uso de alopurinol, por ejemplo, es importante. El gol estándar del diagnóstico de la gota es identificar el cristal de urato monosódico. Esa es la pregunta. Demostración, como ven acá, del cristal intraarticular de urato monosódico. Eso es fundamental. Birefringencia negativa. ¿Y cuál es su prueba diagnóstica? La artrocentesis. No hay que olvidar eso. Pero puedo no tener de repente la posibilidad de hacer el líquido, la artrocentesis, la articulación punzar, la podagra es difícil, ¿no? Entonces tú dices, ¿puedo utilizar criterios? ¿Hay criterios de gota? Sí, hay criterios. El ser hombre, o sea, tienes que tener 8 o más puntos. ¿De cuáles? De estos criterios. Por ejemplo, el ser hombre ya te da 2 puntos. Mayor o igual a 1 de los siguientes, que tengas hipertensión, angina, o sea, que tengas un factor de riesgo, ¿no? Obesidad, incluso ACV, ¿no? Entonces ya te da el hecho de haber tenido hipertensión, haber tenido infarto o algo, 1,5. Antecedentes de un ataque de artritis anterior, ya te da otros 2 puntos. ¿Qué más te da puntaje? Características del ataque que estás viendo, para decir si eso es gota. Comienzo muy agudo, o sea, hiperagudo, ¿no? En las 24 horas, 0,5. La articulación con eritema, obviamente 1. Si es podagra, eso te da 2.5. Y el nivel sérico por encima de 5,88. Ajá. Ahí nomás necesitas 5,88 para te da 3.5. Entonces, ahí nomás ya tienes sumas. Si sumas 8 o más, la probabilidad prácticamente estás en gota. O sea, es muy alta. 8 o más, ¿no? Entonces, entre 4 y 8, intermedia, menos de 4, muy baja. Entonces, esto es algo que se puede utilizar. Me sirve más que lo aprendan, porque en realidad no se los van a preguntar, es el hecho de que tengan el criterio. En los criterios, para un diagnóstico clínico, como ven, ¿qué pesa? Los antecedentes, que hemos visto, los factores de riesgo, el ser varón, ¿no?, porque es 3-1, el haber tenido gota antes, ¿no es cierto? La clínica característica, el dolor intenso, nocturno, las primeras 24 horas, la localización en la podagra y un ácido úrico elevado. Sencillo, no hay mucho, eso básicamente no va a permitir recordar todas las características de esta enfermedad. Veamos ahora de lo más preguntado, que es el tratamiento. Entonces, pero antes de eso, en el diagnóstico, imágenes, sí es útil la ultrasonografía. En la ultrasonografía, o sea, en la ecografía, se puede ver lo que se llama el signo de doble contorno. Una pregunta que ha venido alguna vez, ¿no? Y hay que tenerla en cuenta, ¿no? No en residentado, pero en otra, signo de doble contorno. Ojo que hoy en día
Los ecógrafos están, el POCUS, o sea, el aprender ecografía es como aprender a utilizar un estetoscopio, ¿ok? Entonces, en radiografías, ¿qué puede encontrar? Especialmente en algunos pacientes que ya tienen la gota crónica, las lesiones líticas en sacabocado, como si hubiesen mordido. Ok. El diagnóstico diferencial de la gota, recuerden que es la pseudogota. La pseudogota que es con pirofosfato cálcico, la artritis séptica obviamente, la celulitis, la osteoartrosis erosiva, el AR monoarticular, la artritis psoriática. Que la artritis psoriática, recuerden que tiende a veces incluso a destruir mucho la articulación. Localizaciones, recuerden el típico, pues el típico es 50% es primer metatarsal falángica, pero solamente 50%. Puedes tener localizaciones monoarticulares, por ejemplo, en el olecranon, no puedes tenerlo también en el codo, ¿no? En la muñeca, en los dedos, en la rodilla. O sea, hay que tener en cuenta las otras localizaciones, incluso subtalar, ¿ok? Puedes tener tofo, y eso ya lo hace evidente. Esta es la imagen tofácea clásica. En el manejo, como decíamos, lo primero es modificación de estilo de vida, siempre la recomendación, recordar, limitar el alcohol para el que tiene ataques de gota recurrentes, limitar la ingesta de purinas y fructuosas, es importante, el control de peso. Se ha visto que hay mucha relación con ello. De ahí, ¿cómo manejo el ataque agudo? El ataque agudo, obviamente, reposo, se dan cuenta que es diferente, acá debería, si es inflamatorio, más bien el ejercicio debería ser adecuado, ¿no? En AR tú lo mandas a hacer ejercicio. No, acá reposo, incluso hielo, ¿no? O sea, el frío, el cold pack, ¿ok? De ahí en la gota aguda, el AINES, inicialmente control del dolor, antiinflamación, naproxeno o indometacina, es lo que más se utiliza. Y la clave del tratamiento es la colchicina. Es la colchicina. Miren que el primer ataque a veces se autolimita y no vuelve nunca más. Hay hasta un 20-30% de pacientes que nunca regresan nunca más. El 60% suele recurrir en el primer año, pero la mayoría, un buen grupo nunca vuelve nunca más. La colchicina constituye en el ataque recurrente, generalmente en el ataque agudo, la droga de elección. Colchicina, dosis bajas, tableta de 0,5, recordando que la colchicina tiene sus problemitas. ¿Qué problemitas puede tener la colchicina? Diarrea, sobre todo diarrea, ¿ok? Entonces, en la medida que te produce mucha diarrea, tú le das al paciente lo que tolera. Te puedes dar cada 8 horas, bacán, 3 veces al día si lo tolera, si no, cada 12. La prednisona. La prednisona también puede ser necesario cuando la inflamación es muy intensa y el dolor es muy intenso. En dosis bajas de 0,5, no más de 10 días, ¿no? Y idealmente el corticoide, si se puede utilizar, mejor si es intraarticular. Entonces acá la clave es la colchicina primero, ¿ok? Y sobre todo, la corticoide cuando son dos articulaciones puede estar indicado. ¿Qué pasa ya en el crónico? En el crónico hay que definir sobre todo si tiene indicación de qué, de prevención, y eso va por hipoglicemiantes. Recuerden que los úricos son de poco, el Probenecid, no son de poca utilidad y casi no, pero tenemos que tener en cuenta que podría utilizarse también úricos, o sea, ¿no? Probenecid. Idealmente debería ser así, pero en realidad de mayor utilidad es disminuir la producción de ácido úrico. Entonces, eso lo hace el halopurinol, ¿no? Como decíamos, y la pegloticasa, que es mucho más potente, que se puede utilizar en pacientes, especialmente los que hacen lisis tumoral. La prevención de recurrencia, acuérdense que va a depender mucho de indicaciones precisas. Por ejemplo, ¿a quién se le recomienda? Si tienes tofo, no tienes duda, debe utilizar halopurinol. Si tienes 2 o más episodios al año, con 2 episodios al año, tienes que darle ya su hipoglicemiante, su halopurinol. Si tiene una enfermedad renal asociada en estadio 2, ¿no? O menos todavía, sobre todo, ya estás ahí. Urolitiasis, la asociación con urolitiasis indica utilizar halopurinol también. Entonces, indica la prevención. Entonces, el crónico es fundamentalmente primero definir si lo vas a prevenir. Recuerden que el halopurinol
que es, ¿no?, el hipouricemiante, actúa básicamente en este efecto de las purinas, que deben, para ser eliminadas, tienen que pasar a ácido úrico, ¿no es cierto?, van a producir la hiposantina, y esta asantina, gracias a, ¿no?, a la santino-oxidasa. Esa santino-oxidasa es la que el halopurinol va a bloquear. Entonces, ¿qué cosa es el halopurinol? Es un inhibidor de la santino-oxidasa. Eso es clave, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener en cuenta. Y para producir ya el ácido úrico también la lactoína funciona, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes. Entonces, de primera elección es el halopurinol. Generalmente se inicia con 100, ¿no? Con 100 y máximo se da 800. 100 es muy bajo, ¿eh? La dosis ideal es 300 miligramos al día. Se inicia con 100 para probar, pero generalmente 300 miligramos es la dosis efectiva, hasta 800 miligramos es lo que se suele dar. De segunda línea, con función renal normal, uricosírico puede ser Probenecid, pero eso ya es teórico porque en el país no se utiliza Probenecid. De ahí viene ya en los pacientes crónicos la profilaxis antiinflamatoria, o sea, con mucha facilidad hacen cuadros de artritis, por eso es que se les suele dar ya la colchicina en forma crónica y profiláctica por 3 meses cada vez que tienen estas crisis. Corticoides, en algunos de ellos es necesario, y en los refractarios hay pacientes que tienen una gota severa, deformante y refractaria, se puede utilizar antiinterleuquinas 1, por ejemplo, como tratamiento. Recuerden que la principal complicación asociada es la nefrolitiasis, que puede terminar en falla renal. Este es el tema fundamental en gota. Veamos ahora la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, que así se llama en casi todas las revisiones, también llamado pseudogota, erróneamente. No, esto no es solamente pseudogota. Pseudogota es una parte nada más de la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico. Recuerden que esta enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, sobre todo estamos hablando de una artritis inflamatoria por cristales de pirofosfato cálcico, que se suele observar sobre todo en ¿quién? Sobre todo en mayores de 50 años. Muchas veces puede ser asintomático, puede no ser inflamatorio. Otras veces, cuando es inflamatorio, es pseudogota. Cuando es inflamatorio, ahí es pseudogota. Entonces, usualmente suele ser idiopático. En la mayoría de los casos, el pirofosfato cálcico se va a ir depositando en las articulaciones conforme envejecemos por encima de los 50 años. Sobre todo en mujeres por encima de los 60 y en varones por encima de los 75. ¿Ok? También puede ser causado por el mismo daño, o sea, se puede asociar al daño articular que, por ejemplo, genera una osteoartrosis. Entonces puede generarse depósitos de pirofosfato cálcico. ¿Cómo se van a ver? Como línea articular cálcica. Entonces tú ves una articulación con una línea articular. ¿Qué es eso? Pirofosfato cálcico. Metes la aguja, lo aspiras y vas a obtener cristales de pirofosfato cálcico. Hay otras enfermedades metabólicas y que pueden predisponer a un ataque agudo de este depósito y generar lo que se llama ahí sí una monoartritis, generalmente en rodilla, lo más frecuente, diferente que el otro es podagra, que es rodilla. Entonces ahí sí la pseudogota puede ser aguda. Generalmente quien predispone a estos ataques agudos, que pueden ser llamados, que se llaman pseudogota, es la hemocromatosis, por ejemplo, que te va a producir tanto condrocarcinosis como pseudogota. Condrocarcinosis es la enfermedad crónica, que no asintomática, que te va a dar básicamente el depósito en imagen, el depósito línea articular ¿no?, lo que se llama línea articular cálcica, el depósito de pirofosfato sin inflamación. Y cuando se inflama, eso se llama pseudogota. El hiperparatiroidismo también te da los dos, y la hipomagnesemia igualmente. Puede ser, como decíamos, asintomática o puede manifestarse en forma aguda como pseudogota. Entonces la pseudogota es en sí una artritis aguda por cristales. Tiene que ser agudo. Es una artritis aguda por cristales. Muchas veces porque se precipitó mucho, un paciente con una crisis en hiperpara o ¿no?, una hemocromatosis, esas son las que más precipitan. Entonces, una artritis aguda por cristales de pirofosfato cálcico. La mayor parte de las preguntas te lo relacionan a una hipercalcemia. Hay que tener en cuenta eso, calcio alto. Eso lo suele relacionar a eso.
Se presenta como brotes esporádicos de sinovitis, o sea, dolor articular, monoarticular clásico, afecta generalmente rodilla, es lo más característico en la pseudogota, y suele durar más que un brote típico de gota. Es mucho más severo, es mucho más doloroso, pero sobre todo dura más tiempo. Acuérdense que este cristal, el cristal de pirofosfato cálcico, a diferencia del de la gota, que era tipo aguja, este es romboideo, este es típicamente romboideo, aquí sí la birrefringencia es positiva y de color azulado. Entonces, la pseudogota es la aguda, la que es precipitada, como habíamos visto con algunas enfermedades como hiperpara, como hemacromatosis. Recordad siempre eso. La crónica suele ser asintomática, asemeja una osteoartrosis grave y vean ustedes que los depósitos de calcio en la articulación. Se ve como líneas cálcicas o depósitos de calcio en la articulación. ¿Ok? Entonces, esos son típicamente asintomáticos. El diagnóstico obviamente siempre se va a hacer por artrocentesis, el procedimiento de elección para poder ver los cristales de pirofosfato cálcico. ¿Cómo será el manejo de la pseudogota cuando se presenta? El manejo de la parte crónica no hay manejo, simplemente evitar que se anquilose la articulación porque realmente va de la mano de la osteoartrosis. En el caso del agudo sí se va a manejar, e incluso, no siempre es, pero la mayor parte de las veces es monoarticular. Lo ideal es colocar corticoide intraarticular. Acá sí directamente lo que más va a funcionar es colocar corticoide intraarticular en la pseudogota. Cuando es persistente o poliarticular, antiinflamación más colchicina es lo que se suele asociar. Y ya cuando esto no revierte, el uso de prednisona es fundamental. Entonces, acá, en la pseudogota, en el ataque agudo, intraarticularmente corticoide. Cuando es de varias articulaciones y persiste más tiempo, colchicina y AINE. Igual el AINE es indometacina o naproxeno de elección. Y cuando esto se hace, ya no tiende a no mejorar, prednisona es lo que se tiene que utilizar. Eso es enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico.